Hola, hola, aquí Juan Luis Sánchez. Ya sé que dije que volveríamos el 8 de enero, pero también dije que volveríamos el 8 de enero, salvo que Donald Trump la liara. Y, efectivamente, nuevos capítulos de Un Tema al Día a partir del jueves, pero hoy no podíamos dejar de contar Venezuela. Empezamos. Una operación secreta para secuestrar al presidente de un régimen que no te parece legítimo. Un golpe militar celebrado por algunos amantes de la democracia liberal. Un giro en el guión que habla de transiciones y de traiciones internas. Un futuro para el que no tenemos experiencia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Trump gobierna Venezuela. Claves tras el fin de Maduro. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Javier Biosca, jefe de internacional del diario.es. Estos últimos meses, años ya, han sido muy intensos desde que comenzó el genocidio en Gaza. Hemos trabajado duro y queremos seguir haciéndolo. Necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio del diario.es. Son las 2 de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Empiezan a circular en redes sociales y en WhatsApp vídeos de helicópteros militares sobrevolando Caracas. Esos helicópteros empiezan a bombardear zonas específicas de la capital, también otros puntos estratégicos o simbólicos de Venezuela, como el mausoleo donde está enterrado Hugo Chávez. En apenas unos minutos, la Casa Blanca confirma, son ellos, Estados Unidos ha lanzado un ataque aéreo sobre Venezuela. Visto desde la distancia, el titular más impactante no es ni siquiera el bombardeo, es otro. El ejército de Estados Unidos ha asaltado la vivienda de Nicolás Maduro y ha capturado al presidente venezolano, una potencia mundial invadiendo un país que no le supone ninguna amenaza real para secuestrar al presidente y sacarlo del país. Yo creía que en mi generación ya no veríamos estas cosas, otra lección de que no hemos llegado al fin de la historia. Eso es lo que veíamos desde lejos. Pero pronto me acordé de Celina Carquez, la periodista venezolana con la que hablamos hace poco precisamente sobre la amenaza de Trump sobre Venezuela. Allí era aún de madrugada, pero supuse que estaba despierta. Le pregunté, ¿qué tal? Hola Juanlu, ¿cómo estás? Estoy aquí un poco conmocionada, no sé qué pensar. Mira, me asomé a la ventana de mi edificio. El silencio es aterrador, o sea, no se mueve nada. En general uno oye voces, no sé, música, qué sé yo, los vecinos hablan mientras desayunan, no se oye nada. Es como que la gente estuviera caminando de puntillas y hablando en susurros. ¿Y qué decían esos primeros susurros en aquella madrugada? Es que ahorita todo el mundo está especulando porque nadie sabe nada. Que Trump necesitaba salir con dignidad de Venezuela porque él no había logrado ningún quiebre ni nada, matando gente con las lanchas. Y justamente cuando ahorita liberaron los papeles de Epstein, pues se lanzó esta. Y ahora nadie habla de Epstein, sino de Venezuela. Y también hay otra gente que dice que hay una negociación entre China, Venezuela, Estados Unidos y Rusia por el control de los yacimientos con petróleo en Venezuela. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sé. Esto es un desastre. Está amaneciendo y los susurros en Venezuela ya apuntan algunas cosas que con el paso de las horas irían tomando forma. Pero por el momento lo que se respira en Caracas es la tensión de quien no sabe si se viene una guerra. Yo, por ejemplo, no tengo comida y tengo agua, porque tengo agua filtrada, pero hay mucha gente que compra agua de garrafa y porque como no me atrevo a salir, porque cerca de mi casa se escucharon disparos, yo llamé al dueño de la panadería y al dueño del supermercado para preguntarles si ellos iban a abrir en algún momento, porque yo no piso la calle
sola y en medio de esto. Yo no sé si van a volver a atacar. Tomemos distancia de nuevo. El mundo entero está durante todo el sábado pendiente del paradero de Nicolás Maduro. ¿No es un poco raro que le hayan sacado de su residencia junto a su esposa y no haya habido mucha más violencia y resistencia? ¿Dónde le llevan? La Casa Blanca publica entonces una foto histórica. Nicolás Maduro esposado, con los ojos vendados, en un buque militar, rumbo a Nueva York. Allí, nos dicen, será juzgado por conspirar contra Estados Unidos y por una acusación de narcotráfico que ningún experto dice que tenga mucho fundamento, pero da igual, porque todos sabemos, y Trump no disimula, que esto es una operación política contra un régimen muy cuestionado. Por eso la oposición venezolana y la derecha española celebra la captura como el fin del chavismo y corren durante las primeras horas a felicitar a María Corina Machado, la líder opositora a la que le dieron el Premio Nobel de la Paz y que ahora parecía a punto de convertirse en presidenta de Venezuela gracias a un golpe de Estado extranjero. Pero Donald Trump se reservaba un nuevo giro en el guión. Okay, thank you very much. This is big stuff. Porque aquí es cuando esos susurros de madrugada en Caracas van tomando forma. Resulta que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se dijo que estaba en Rusia en el momento del ataque, estaba en Venezuela, y que el equipo de Trump está negociando el futuro con ella. No negocian cualquier cosa, dice Donald Trump, que Estados Unidos va a gobernar Venezuela durante un tiempo. We are going to run the country, so we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take. Y entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con María Corina Machado? La respuesta de Trump es un mazazo para todos los que la han definido como la verdadera líder nacional de Venezuela. Dice Trump que no han hablado con María Corina Machado y que en realidad ella no puede ser la líder del país porque no tiene ni respaldo suficiente ni el respeto interno necesario. Como Trump siempre habla con vaguedades, con imprecisiones, hay que interpretarle. Hay quien interpreta que Trump dice que Machado no tiene respaldo popular. Pero también podemos interpretar otra cosa. Lo que Trump nos está diciendo es que aspira a que sea el propio régimen actual, sin Maduro, el que haga la transición hacia lo siguiente. La periodista venezolana Celina Carquez también lo ve así. En los sectores que apoyan a María Corina, el anuncio de Trump cayó como una bomba, porque ellos han hecho tanto lobby y han invertido tanto dinero que lo último que se esperaba era esto. No hay posibilidad de hacer una transición sin la cooperación del chavismo. Estamos hablando de 26 años que no vas a desmontar en 6 meses. Hay un productor de petróleo en Texas, venezolano-americano, que siempre ha dicho que esto es un problema geopolítico y que el problema se resume a repartirse los yacimientos de Venezuela entre China y Estados Unidos. Y que sobre todo, y que venía un acuerdo, independientemente del ruido de afuera, iba a haber un acuerdo. Y bueno, con María Corina es imposible que haya estabilidad para que las empresas petroleras entren. No es que ella tenga rechazo entre la gente y que no tiene ninguna, salvo ganar las elecciones, no hay ninguna institución donde haya alguien que sea favorable a María Corina. Iba a disolver la asamblea, iba a convocar a nuevas elecciones de gobernadores y alcaldes. La derrocan en menos de 6 meses, además que ella prometió, o sea, llevar a juicio a todos los militares, policías, torturadores, con esa amenaza. Bueno, si ella llega al poder, coño, los gringos sí van a tener que quedar 5 o 10 años. Y eso no lo iban a hacer los americanos. Esa es la explicación de ese giro. Yo recuerdo haber leído varias notas en el Washington Post, pero sobre todo en el New York Times, donde ofrecían entregar a Maduro y que Delcy terminara el mandato. Delcy es la vicepresidenta. Y Trump siempre decía que no. Bueno,
Así que a día de hoy, la presidenta encargada de Venezuela es Delcy Rodríguez. ¿Quién es Delcy Rodríguez? La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es especialista en derecho laboral, es abogada y estudió en Francia. Ella es la hija de un líder emblemático de la izquierda que fue torturado hasta morir. En un principio, Delcy era vista como muy radical. Incluso ella, cuando Chávez estaba vivo, era viceministra para Europa y hubo un incidente entre Chávez y ella, y Chávez la bajó del avión y la dejó en Rusia y que se viniera en un vuelo comercial. Y la gente decía que ella era muy dura, muy difícil de trato. Sin embargo, en este periodo del madurismo, ella forma parte del ala dialogante y hizo el milagro de recomponer las relaciones totalmente destruidas entre el sector empresarial y comercial con el gobierno. Además, ella es la ministra de Petróleo. Y las personas que la conocen dicen que es una mujer muy astuta, le es fácil ese acercamiento con los empresarios y llegar a acuerdos y negociar. Eso se lo reconoce toda la oposición. En teoría, sin el presidente presente, con una presidenta encargada, Venezuela debe convocar elecciones inmediatamente. Ahora, ¿cuándo habrá elecciones? Nadie sabe. Lo sabe nuestro nuevo amo colonial, Donald Trump. Dejamos a la periodista Celina Cárquez ante la incertidumbre de cómo será la vida mañana en Venezuela. Terminemos de nuevo cogiendo distancia. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola. Hola, muy buenas. Lo primero, Jesús, una pregunta ingenua, pero muy concreta. ¿Entrar a detener, a capturar, a secuestrar, independientemente de cómo lo llamemos, a un presidente de otro país con el ejército en una operación de este tipo, es legal? Evidentemente no es legal. Desde el punto de vista internacional, atenta contra la soberanía de un Estado soberano, quiebra todas las normas básicas del derecho internacional, pero desgraciadamente se está normalizando este tipo de violaciones y Estados Unidos se ha apuntado también a la lista de lo que antes pensábamos que hacían los llamados habituales sospechosos, pero que ahora mismo con Donald Trump a la cabeza, pues está claro ya que Estados Unidos está en un intento evidente, abierto, de echar abajo, de colapsar el orden internacional que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial. No solamente quiebra la ley internacional, sino que incluso podríamos decir que la de la propia legislación estadounidense, en la medida en la que no ha recurrido al Congreso, sino que ha adoptado una decisión desde la Casa Blanca que veremos qué implicaciones tiene a futuro. Por tu experiencia, Jesús, analizando conflictos internacionales y geopolíticos, ¿una operación como esta se puede hacer sin negociación, sin que haya algo pactado o al menos una traición de muchos al propio Maduro? Yo creo que la palabra que destaca cada vez más si analizamos lo que ha ocurrido es la de traición. Recordemos que Estados Unidos había elevado la recompensa por información que permitiera la captura de Nicolás Maduro hasta los $50 millones. Eso entiendo que ha sido un caramelo suficientemente atractivo para que alguien haya identificado con precisión dónde se encontraba Maduro y que haya permitido que la operación de infiltración llevada a cabo por la unidad Delta Force haya conseguido el objetivo de esa manera tan aparentemente fácil. No se habla de víctimas, de bajas por parte de los atacantes de Estados Unidos. Se estima ahora mismo, empezamos a oír cifras de unas 40 bajas en los combates que haya podido haber dentro del lugar en el que se encontraba Maduro y su esposa. Todo eso hace pensar que alguien finalmente ha visto que el barco se hundía, el barco del régimen chavista, y ha intentado sobrevivir de algún modo aliándose con Washington a la espera de lo que, ya digo, pueda venir hasta ahora, puesto que el escenario sigue siendo bastante difuso. Jesús, ¿qué tiene más peso en esta operación, en esta decisión de Trump? ¿El narcotráfico o el petróleo?
Yo creo que es una ecuación en la que hay diferentes variables, pero alguna la podemos descartar de inmediato, y la primera es la del narcotráfico. Evidentemente, Estados Unidos no monta un despliegue militar de la entidad de lo que había frente a las costas venezolanas para luchar contra un narcotráfico del cual Venezuela no es el principal responsable cuando se piensa desde la perspectiva de Estados Unidos. Si hablamos del fentanilo, habría que hablar incluso de India, y si hablamos de otro tipo de drogas, evidentemente la corriente principal viene por el Pacífico, no por el Atlántico y el Caribe. Por lo tanto, tenemos que pensar en otras variables. Y en estas variables, evidentemente, el petróleo tiene una importancia sobresaliente. No hay que olvidar nunca que Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más importantes de todo el planeta, por encima de la propia Arabia Saudí. Pero creo que la cuestión no se queda solamente en el petróleo, y la referencia es muy clara. La Estrategia Nacional de Seguridad que Donald Trump firmó y publicó el pasado 4 de diciembre lo dice de manera muy evidente. Estados Unidos lo que busca ahora mismo como prioridad absoluta es conseguir el dominio, el control total de todo el continente americano, de tal manera que lo que busca es evitar la injerencia de otros rivales, y eso se llama China, y en segundo lugar Rusia, y por otro lado, en el contexto actual de una competencia tecnológica en la que las tierras raras y los minerales críticos se convierten en fundamentales, para Estados Unidos eso, desde una visión claramente imperialista, lleva a intentar controlar desde arriba Groenlandia, en mitad del continente el Canal de Panamá y todo lo que pueda haber en Centroamérica y Sudamérica de esos minerales importantes para un Estados Unidos que compite con China por alcanzar y por mantener la hegemonía mundial. ¿Y ahora qué, Jesús? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo te imaginas que es una Venezuela gobernada, que es la palabra que ha utilizado el propio Trump, por Estados Unidos, pero en remoto? Efectivamente, estamos en un escenario desconocido en la actualidad, puesto que por este lado no cuenta Estados Unidos con una fuerza ni política, ni menos aún militar, organizada dentro de Venezuela que pueda utilizar para utilizarla como marioneta controlada desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado. No existe algo así en Venezuela. Por otro lado, también es impensable imaginar que Estados Unidos va a ocupar militarmente el territorio de Colombia. Desde luego, con los efectivos que tiene ahora mismo frente a sus costas, no le alcanza para un país que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con una orografía muy complicada y donde hay elementos armados que pueden poner las cosas difíciles si se entra en una dinámica de ocupación que podría llevar a una guerra irregular, a una guerra de guerrillas. Todas las miradas confluyen en Delcy Rodríguez, en la vicepresidenta, que de momento ha enviado mensajes un tanto contradictorios, puesto que por un momento se ha limitado en primera instancia a demandar solamente una prueba de vida de Nicolás Maduro, no ha ido más allá. Luego han enviado la señal de que se había juramentado como presidenta, sustituyendo por lo tanto a Maduro, para terminar diciendo que no había más que un único presidente, que era Nicolás Maduro, y por lo tanto aparentando que tenía cierta distancia con Estados Unidos. Si lo miramos desde la perspectiva estadounidense, hay que atender a lo que ha dicho Marco Rubio, y lo que ha dicho Marco Rubio es que no va a juzgar a Delcy Rodríguez por sus palabras, sino por sus actos, entendiendo que en sus palabras hay casi una exigencia del guión que le lleva a intentar aparentar que está muy enfadada con Estados Unidos y que está dispuesta a resistir todo lo que sea, pero yo creo que ahí se abren muchas dudas sobre cuál es su posición ahora mismo con respecto a lo que pueda venir. La última, Jesús, y en realidad me gustaría no tener que hacerla, porque esta pregunta parece un peaje cada vez que se habla de Venezuela. Criticar duramente lo que ha hecho Trump no significa ser un defensor de Maduro. De hecho, puedes pensar que Venezuela es incluso una dictadura, pero lo que se discute hoy es si esta es la manera de acabar con un régimen que no te gusta, porque dictaduras y regímenes hay muchos y muy cercanos. En fin, todo esto parece que hay que aclararlo siempre, Jesús. Efectivamente, y viene bien que lo plantees, porque parece obligado el tomar posición con respecto a este tema, como si fuera tan complicado al mismo tiempo criticar la violación del derecho internacional que ha llevado a cabo una vez más Estados Unidos y al mismo tiempo criticar la dictadura de Maduro en la medida en la que no ha conseguido ni garantizar el bienestar ni la seguridad de su población, ha robado la voluntad popular en unas urnas en el año 2024 y utiliza una represión violenta contra cualquier crítica o cualquier denuncia sobre su alto nivel de corrupción y de ineficiencia. Parece mentira que no se puedan manejar esos dos planteamientos al mismo tiempo y que para algunos, en función de su posicionamiento ideológico, solamente resaltan una de las dos cuestiones como si las dos no fueran una realidad con la que tenemos que contar.
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, muchas gracias. Un placer, hasta la próxima. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.